Entrevista con Carlos Castro, 26 de diciembre del 2019, toma 1. Entonces, no, gracias por aceptar la invitación en medio de las fiestas dicembrinas. No, con todo gusto. Entonces este es como un proyecto que empecé hace un par de años que tiene que ver con una investigación específica que se llama colombofilia y colombofobia. Entonces vamos a hacer básicamente foco en algunas obras puntuales, no en todas las obras tuyas, ni en esta entrevista amplia, digamos, que podría tener lugar en otro momento. Entonces yo empiezo por una cosa así bibliográfica. Esta es la revista Arteria, una entrevista que te hace Humberto Junca en agosto del 2012, el número 34 de la revista Arteria. Okay. Ahí empiezas con una anécdota, cuentas una anécdota que trata de un ejercicio en el segundo o tercer semestre de la universidad, de tus estudios, que era la clase de José Horacio Martínez. Entonces se trataba de realizar un trabajo de dibujo que tenía que ver también con el azar. Tu propuesta involucra por primera vez una paloma, y entonces me podrías contar, digamos, nuevamente aquí esa anécdota, ¿no? Y ese ejercicio y cómo lo desarrollaste. Pues sí, la idea del ejercicio era hacer algo con el azar, pero pues curiosamente ese día en la mañana yo me había encontrado una palomita herida y entonces la metí en una caja. Entonces mi hermana siempre ha sido como muy, adora los animales y tiene una sensibilidad muy especial por los animales. Entonces mi hermana me dijo, no, pues vaya a clase y después de clase vamos y llevamos a la palomita al veterinario. Entonces yo metí la palomita en una caja y pues me fui para clase muy juicioso. Y entonces pues como que él dijo, bueno, no, pues algo acerca del azar. Y yo dije, bueno, no, pues como azaroso que yo me haya encontrado hoy esta paloma. Y además que pues la palomita estaba como herida, entonces no se movía mayor cosa. Yo dije, no, pues tengo una modelo perfecto aquí porque se quedaba ahí quietica. Entonces yo puse la palomita ahí en la caja y mi ejercicio fue ponerme a dibujar la paloma, las alitas. Y a medida que iba haciendo los ejercicios o los dibujos, los botaba en la caja de la paloma. Entonces la paloma pues como que hacía popó en los dibujos y también se untaban los dibujos como de comida. Entonces fue como una experiencia bonita y bueno, no, pues como esos ejercicios de la universidad que uno como que le marcaron y bueno, como que fue algo, una experiencia bonita para pues incorporando el azar y también pues también como una relación con este animal. Digamos, tú dibujabas a la paloma. Yo dibujaba a la paloma. Y ella hacía crítica sobre los dibujos. Ella estaba, sí, a veces a algunos no les gustaban y seguramente pues respondía a eso, pero sí, era una palomita que estaba muy maltrecha, entonces yo botaba ahí los dibujitos y era también como que ya después de muchos dibujos como que eso le empezaba como a ser parte pues no sé, de su ambiente temporal en el que estaba. Y dime, pues una de las piezas que yo quiero discutir especialmente es este video del 2010 que se llama El que no sufre no vive, y tengo la sensación de que de alguna manera también las palomas vuelven a completar o a continuar, ¿no? O a contribuir a la pieza en sí, fundamentalmente, ¿no? Totalmente, pues la idea es que el video se basa en la interrelación entre la paloma y un monumento y esa relación es lo que hace, construye y como deconstruye el video o la obra. Yo te diría, el 2010 es como también un año del bicentenario. Y no sé si eso tuvo que ver también con la elección del monumento que, digamos, las palomas devoran, que es el monumento a Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar. Si es así, digamos, ¿cuál es, digamos, la opinión que puedas tener tú particularmente sobre el personaje histórico en este caso? Y después si me puedes contar un poco cómo se produjo esa obra. Pues es la obra, yo en esa época estaba haciendo mi maestría en San Francisco, yo me gané una beca, hice una maestría en el San Francisco Art Institute y yo vivía en un barrio que se llama el Tenderloin, que es un barrio pues como muy pobre de allá, es como un sitio donde hay mucho indigente y en ese barrio muy cerca al centro hay una estatua de Bolívar hermosa montada en un caballo y entonces, pero es curiosamente que está en ese barrio que es como por decir algo como pues de los barrios más peligrosos de San Francisco y está lleno de indigentes. Entonces me llamaba la atención que había indigentes
comiendo con pues, conviviendo con palomas, y estaba el monumento de Bolívar, y yo decía, qué curioso este Bolívar con esta cantidad de indigentes, porque es muy fuerte de ver. Entonces esa relación entre el monumento y estas personas con la gente, ¿no? Cómo ellos las alimentaban y todo eso. Entonces como que esa relación entre el monumento y estas situaciones que idealmente pues no son esperadas, como la indigencia o como las palomas, que la gente pues las detesta, que son las ratas voladoras, que yo no sé qué, pero siempre hay esa relación entre la paloma y el monumento, ¿no? Como que ahí está lo que es ideal, lo que hay que recordar, esta figura de un héroe, y por otro lado estas palomas que se les suben, que comen, que viven al lado del monumento. Es una imagen interesante. Entonces en ese momento se me ocurrió que bueno sería que pudieran de alguna forma interrelacionarse, y pues una manera pues muy básica es a través de la comida, ¿no? Algo que pueda ser atractivo para la paloma, pues que les llame la atención y que de alguna forma pueda esculpir. Entonces la idea era que esta idea del monumento o esta imagen del monumento se iba a transformar por la interrelación con las palomas. Entonces lo que hice fui pues, pensando ya propiamente en cómo hacerla. En ese verano vine a Colombia y a partir de imágenes reproduje el busto de Bolívar que está en la Plaza de Bolívar, que también pues obviamente está lleno de palomas y todo eso, y pues que también es un centro pues político tan importante. Entonces reproduje esa escultura de Bolívar y ya después con materiales comestibles. Entonces el video es muy simple, empieza desde la mañana, la madrugada. Tú ves como la mañana y ya sale el día, y como más o menos como hacia las 8 de la mañana llegan las palomas y empieza esta relación. Fue una filmación de 12 horas, si no me equivoco, por ahí leí el 7 de agosto. ¿Todo estaba así como premeditado así de alguna forma o no? A veces esas cosas son muy azarosas, ¿no? Es que uno contrata a alguien que le ayude a hacer el video. En ese caso fue el cineasta Andrés Borda. Él me estuvo ayudando a hacer ese video. Le ha hecho muchas colaboraciones con artistas. Y yo no sé, se dio la casualidad que fue ese día, porque él podía, o yo no sé qué. Yo no estaba pensando que fuera el 7 de agosto, pero se dio, y ya que se dio, pues yo creo que eso de alguna forma también pues tiene mucho significado. La filmación duró 12 horas, también sé eso, y fue digamos, una compresión, se puede decir, de momentos para llegar a un video de 4 minutos. Sí. ¿El material comestible que utilizaste cuál fue? Digamos? Digamos que la base es como papel. O sea, el papel es el que le da la estructura, es como un papel, Sí. sí. Y a ese se le mezcla el papel con granos, con arrocito, con alpiste, con cualquier cosa que pueda ser atractivo para las palomas, y sobre todo con mucha, como una especie de miel, que ellas tengo entendido que les gusta mucho también el dulce. Entonces la idea era que hiciéramos como un platillo que fuera irresistible para las palomas, y bueno, pues por lo visto sí lo disfrutaron. No había ningún sarcasmo con respecto a la República, digamos, a 200 años de distancia temporal. O sea, hay varias maneras de ver esa pieza, digamos como de alguna forma como algo muy político, pero yo de alguna manera lo veo más hacia un nivel personal. O sea, digamos que está es Bolívar, es la Plaza de Bolívar, tiene todos unos significados ahí políticos, pero yo lo veo muy como hacia el día a día de cualquier ser humano. ¿Sí me entiendes? O sea, como que uno se levanta y pasa el día, y el día tiene a veces cosas muy fuertes, cosas que te van marcando, cosas que te van cambiando, y es como la obra se llama el que no sufre no vive. Entonces yo lo veo de alguna forma más existencial. Es como acerca del día a día, nos levantamos, trabajamos o lo que sea, y como todo este proceso de vivir que es de alguna forma para mí doloroso. Yo soy como una persona muy sensible, y como que muchas cosas me tocan. Entonces como que, pero también es como ese aprendizaje, y también casi como un Prometeo, ¿no? Como que las entrañas se te construyen de noche mientras estás dormido en una inconsciencia, y de pronto nos levantamos y poco a poco viene esta águila y empieza a comernos, a transformarnos y a hacernos vivir. Entonces están todos los referentes políticos,
y podemos hablar ampliamente de eso, pero también yo lo veo casi de una manera muy existencial y eso también es como otra referencia que tiene la obra. Sí, ahora que me dices lo de Prometeo, entonces también podría haber una reflexión sobre el tiempo de otro sentido, ¿no? Porque Total. también es como que algo que te devora, ¿no? Total, y además que pues tú lo ves, digamos que es el proceso del día, marcamos como de 6 de la mañana a 7 de la noche o algo así, ¿no? Entonces es como ese levantarse y salir y después volver a una cosa de descanso, de noche, de reposo. He visto que entre las series, digamos, que tienen que ver con estas peceras, estas maquetas introducidas en peceras, también existe una de la Plaza de Bolívar. Total. Yo no conozco bien la serie, las que he visto tienen que ver con salones de museos, ¿no? Y Estamos viendo una idea. es exactamente, la del Louvre. Y digamos, ¿cuál es se puede decir, la idea base de hacer que estos lugares, a veces ceremoniosos, podríamos decir, o por lo menos se puede decir con cierta nobleza que puedan tener, sumergidos? Digamos que de hecho de esos, los arquitectónicos o los que he hecho como con maquetas, hice uno con la Plaza de Bolívar y que se ve el Capitolio Nacional. Hice otro del otro lado que es el antiguo Palacio de Justicia y a varias cuadras está también la Casa de los Derechos del Hombre, que es otra casa que hice ahí. Entonces, en el caso de la Plaza de Bolívar y del Capitolio, pues digamos que el Capitolio es este lugar donde pues, se hacen las leyes, ¿no? Y hay como tantos puntos de vista encontrados en un país donde hay tanto conflicto como el nuestro. Entonces, digamos que me parecía interesante poner una serie de peces ahí, algunos peces que de alguna forma chupan y limpian, hay otros peces que digamos como que por su manera de ser hacen mucho popó y entonces cambian ese. Entonces digamos como que me gustaba, me parece que la metáfora del animal es algo muy interesante porque es una manera distinta de ver el mundo, ¿no? Como que nosotros podemos vivir acá con un perrito, con unos peces ahí y estamos conviviendo en el mismo espacio, pero ellos sienten y viven de otra manera. Y esa metáfora de poner animales con estos espacios que son como de alguna forma muy racionales, arquitectónicos, o por decir algo, en este caso también el antiguo Palacio de Justicia, que fue este sitio pues donde que es una cicatriz que tenemos en la cara todos los colombianos, una gran tragedia en el centro político del país, en la capital del país, donde murió tanta gente y que sigue habiendo gente desaparecida. Poner peces ahí como indiferentes, como nadando alrededor de eso. Sí, es como metáforas de cosas muy fuertes que nos pasan, pero que se viven de diferentes maneras. Es como también digamos, hacer un retrato de la vida misma en su diario trajín, por decir así, en medio de este contexto histórico que termina siendo como el fondo o algo así. Sí, total, o sea, ahí está, está ese momento, el monumento, esos espacios que todos conocemos, que tienen una carga histórica, pero están estos animales que viven ahí como una manera, como muy naive, como una manera sobreviviendo, ¿no? En una situación que de pronto, pues, o que tal vez no esperaron, pero bueno, están ahí. Pero bueno, pues se les trata con dignidad, están bien alimentados, pero está esta relación, nuevamente como esa comunicación entre una cosa como racional, como el monumento que estamos hablando, y las palomas, o los peces y el monumento. Es esta interrelación que me parece interesante y que veo y siempre encuentro como significados distintos cuando la veo, ¿no? Lo puede ver desde el lado político, pero también lo puede ver de algo muy existencial. Me parece que es importante que siempre las obras estén abiertas en sentido y no que yo diga, ah, no, es que esa obra significa esto y esto, Claro. porque entonces no tiene sentido. De hecho, una de las primeras cosas que me hace pensar, digamos, esta serie de peceras, ¿no? Aparte de esa interacción animal que me parece interesantísima, es también como que todo estuviera, digamos, bajo la amenaza del naufragio, ¿no? Que todo estuviera también a punto de hundirse, ¿no? Y entonces esa fragilidad es la que se ve también en estos lugares aparentemente resguardados, custodiados, ¿no? Tranquilos.
de alguna forma me parece interesante, una de las personas que primero se interesó en mi trabajo y de hecho mi primer cliente como fue Gustavo Salamea, el artista, y él me invitó a mí a exponer esta obra del Capitolio, pero hay una obra muy interesante de Salamea que es como una especie de Titanic, en donde está la imagen del Capitolio Nacional y se está como hundiendo. Entonces ahora que estás hablando de ese naufragio, pues también hago relación con este artista que me invitó a mostrar esa obra y que había realizado una obra de un naufragio. Entonces es interesante ver cómo se empiezan a generar estas relaciones. Pero a mí me interesa lo que tú me dices también sobre el animal, porque de hecho, de alguna manera también siento que algunas partes de tu trabajo han explorado cómo en las condiciones límites de la humanidad, por decir así, como todas estas obras que desarrollas en el Bronx. Pienso que hay algo que tiene que ver también sobre la diferencia que tú puedes hacer, o pienso también en una pieza como Hijo de Dios, ¿no? Que también es como un ser humano animalizado, por decir así. Entonces, me parecería interesante saber si es que tú tienes alguna distinción muy clara entre el animal y el ser humano, como si no formara parte de ese mundo o integrado completamente a él. ¿Cuál es tu noción del animal? Yo creo que el animal es una metáfora para lo que somos nosotros mismos. O sea, yo no creo que nosotros estemos en un nivel mayor o menor, nosotros somos animales y tenemos nuestros instintos y nuestras cosas, y es una metáfora para hablar del ser humano sin mostrar seres humanos o hablar de la vida sin hablar necesariamente de un ser humano. En el caso de la obra que están nombrando del Hijo de Dios, pues me parece clave en ese sentido. Esa obra se trata de un esqueleto humano, de hecho varios esqueletos humanos, que transformé para elaborar el esqueleto de un mico. Entonces se le cortó el cráneo, se le puso más chiquitico, se le alargó la mandíbula, se hizo toda una transformación de ese cráneo humano para volverlo el de un mico. Y entonces de alguna forma, no sé, transformar o devolver el proceso de evolución que en teoría nosotros tenemos, que nosotros en teoría venimos del mico, pero pues devolver al ser humano a esa condición animalizada me parece, digamos, interesante. Pero también un poco esa obra, la primera vez que la mostré, se mostró en una iglesia y se mostró en el altar de una iglesia. Entonces ese altar, pues cuando uno ve a Dios, o bueno, esa imagen religiosa que tenemos de Dios, pero también tenemos a la obra que se llama El Hijo de Dios, que es un mico hecho a partir de huesos humanos. Hay muchos elementos y uno los puede leer de mil maneras, ¿no? O sea, como te digo, nuevamente no me interesa decir es esto o esto o esto. Direccionar. Digamos que me interesa que quede muy abierto y alguna persona lo puede ver de una manera evolucionista, alguna persona lo puede ver desde el lado científico porque es interesante ver la transformación, o por otro lado se puede ver de una cosa totalmente existencial, está muy abierto. Hay una cosa que me interesa particularmente, es esta relación con el monumento que no queda solamente allí, que hay otras piezas recientes, ¿no? La muestra que hiciste en El Dorado hace un par de años tiene como foco también esta relación con el monumento, y en particular también me interesa las piezas que has hecho puntualmente sobre este monumento atentado, digamos, por un grupo armado en particular, todavía no claramente definido, que fue la Paloma de Botero en la Plaza San Antonio de Medellín, ¿no? Que explotó y que se mantiene todavía allí, al lado de otra que él donó después, ¿no? Para conmemorar también un poquito la tragedia que hubo con esa explosión, ¿no? Que asesinó, pues que terminó matando a un buen grupo de personas. Y esa relación con el monumento me parece interesante en esas piezas recientes, pero también en esta. No sé si tú haces una conexión o una línea de trabajo con respecto a la relación entre monumentos y tu... Pues digamos que esa obra de la Paloma, que ya es una obra que hice hace varios años y como que se me había olvidado, como que no la tiene presente y la veo ahí ahora puesta. Digamos que me pareció interesante que es como, digamos que hay muchas reproducciones de palomitas de Botero por todo lado, ¿sí? Pero cuando yo hago una reproducción de la paloma explotada,
como que lo que estoy haciendo es como de alguna forma volver a mirar hechos históricos que son también importantes, ¿no? O sea, está la reproducción de la paloma y el símbolo de paz y todo eso, pero también reproducir la paloma explotada y de alguna forma hacerla múltiples veces como una manera de volver a la memoria cosas que son importantes, ¿sí me entiendes? Entonces de alguna forma me parece interesante que existan y que se recuerden ciertas cosas. Pasa lo mismo como con lo del Palacio de Justicia. Yo era un niño cuando pasó y para mí eso fue traumático ver eso en televisión, esa impotencia que uno siente cuando ve esas cosas. Pero digamos yo a mis sobrinas una vez vimos esa obra, ellas no tenían ni idea qué era ese sitio, como que sí habían escuchado pero que no se sabía muy bien. Entonces de alguna forma me parece interesante que se pueda generar algo de memoria ahí. Entonces esta paloma nos habla de eso. Y bueno, ya cuando me hablas de estas otras obras, de lo del Dorado que se expuso, que era más que todo basándose en monumentos y en partes de cuerpos de monumentos, me parece importante que también el monumento pues, es también como nuevamente una metáfora al cuerpo, al ser humano. Entonces digamos, en ese había, por decir algo, un ejemplo, estaba una obra que era un pie, cemento muy pesado, que puse sobre una caja de cartón, y entonces uno veía esa cosa pesadísima y se veía una caja de cartón sosteniendo esa cosa, ¿sí? Y la obra se llama Dios. Entonces nuevamente hablamos como de cosas existenciales, ¿sí? Entonces ve uno ese cuerpo y esa cosa ahí pesada sobre ese cajita de cartón, algo frágil. Entonces también ahí hay metáforas acerca de la vida, o hay una imagen de este educador San Juan Bautista de la Salle, que es una escultura que pesa, la compré ya hecha, antigua, y pesaba más o menos 400 kilos, y puse esa obra tan pesada sobre mi escritorio cuando yo era niño, en el que yo hice tareas, en el que yo hice, pues viví mi vida escolar, entonces como todo ese peso ahí encima. Entonces en el escritorio pues tuvimos que poner una estructura pesada, metálica, para que sostuviera este monstruo de escultura, porque era muy pesado. Entonces está la imagen del monumento también como algo que todo el mundo se puede relacionar, en este caso un educador, San Juan Bautista, los lasallistas, todo esto, pero también está ese peso educativo, entonces como que la gente puede ver ese escritorio y puede verse como cuando niño, haciendo tareas y como también nuevamente el peso de la vida ahí haciéndote, pero también uno aguantando, ¿no? Entonces hay como cosas muy escultóricas acerca de peso, volumen, ¿sí? Como se ve en el espacio, pero también hay cosas muy existenciales que me parecen importantes mirar, y es también este peso de la vida, de la educación, de otras cosas que... Y de la historia, de pues la historia. a fuerza, ¿no? Porque definitivamente también habían esculturas que eran, digamos, tomadas de la larga lista, se puede decir, de personajes que han sido víctimas de magnicidios en Colombia, ¿no? Estaba Luis Carlos Galán, estaba Gaitán. Entonces sí, también hay otros personajes ahí importantes, antiguos y otros muy recientes. Algo que me llama ahorita la curiosidad, a partir de esta conversación, y no lo había pensado antes, creo que hay un peso religioso en tu trabajo, que de repente no es tan visible a primera vista, pero yo ahora en la conversación lo estoy notando también un poco. ¿Cómo lo sientes tú, ese peso religioso? ¿Cuál es tu relación con la religión? ¿O en qué manera tú ves trabajos que de alguna manera también hablan de esta relación entre, qué sé yo, creadores y creados? Pues yo vengo de una familia muy católica, muy católica. Rezábamos el rosario todos los días, salí de un colegio católico, mis padres son muy católicos. Y la religión y la concepción de Dios, católica y en general, pues, o sea, como que es una manera de ver el mundo, ¿no? Cuando tú tienes una idea acerca de Dios, cualquier cosa que te pasa en la vida es de alguna forma porque Dios lo permite o porque Dios quiere, ¿sí? Entonces la idea de Dios y la idea de religión para mí es algo que, además que pues me llaman tanto la atención las cosas existenciales y tratar de entender la vida y las situaciones de otras personas y mi propia vida,
todo de alguna forma lo veo desde algún lado religioso y tengo una estructura y la religión está permeada en todo mi espinazo. Pero también tengo muchas dudas y muchas cosas que me generan preguntas y que me alejan de la religión. Entonces yo creo que un poco esa educación y la manera en la que yo fui criado siempre ha marcado una división. Yo soy una persona que tiene una total, o sea, yo estoy como en dos cabezas. Tengo una cabeza que es totalmente como de alguna forma que quiere ser liberal y que no le importa nada, pero por otro lado soy profundamente católico y religioso y oro todos los días. Entonces es una cosa como sí, es como tener dos personas viviendo adentro. Una persona que es totalmente feliz y alegre, otra persona totalmente deprimida. Entonces están esas diferencias y que de alguna forma por eso se ve en mi obra también. Siempre hay como dos puntos de vista que se tratan de reconciliar o que se relacionan y eso de alguna forma es lo que yo tengo en mi cabeza todos los días y con lo que me levanto y trato de resolver a diario. Por curiosidad te haría esta otra pregunta. Además, digamos, de palomas o de la representación de este mico, ¿no? A partir de huesos humanos, o los peces en las peceras, ¿no? ¿Qué otras criaturas de Dios están dentro de obras tuyas? Aparecen dentro de obras tuyas. Ven y yo pienso, porque ahí sí medio me corchas. Em, Aves, peces. Yo creo que esos son los animales que usaba. Pensé que de repente Palomas, se me micos, escapaba una pero paloma. de seguro hay más, porque yo he hecho mucha pendejada, pero no me acuerdo en este momento. Ah, los perros, sí, el perro, sí. Eh, o sea, una obra que hice para mi obra, mi trabajo de grado, era una perrita French Poodle, muy hermosa, peinadita, pero estaba disecada y en el interior tenía un resorte. Entonces era como este perrito, el Slinky, que es como un juguete, y de hecho pues lo que yo hice fue un juguete, pero pues con un animal muerto, ¿sí? También, gracias por acordarme, Katy, está buenísimo. Y la otra, también había uno que era una rata, Ajá. que era una rata que tenía un motor y uno la podía manejar como a control remoto, pero pues era una rata muerta. Y esa era una obra también, yo crecí con un miedo a las ratas impresionante. Entonces esa obra fue como una manera de, me dieron la rata, la mandé a disecar, pero la rata resultó ser blanca, entonces me tocó teñirle el pelo de negro porque mi trauma era con las ratas negras, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, todas obras como que de alguna forma también hablan como una cosa como lúdica y como alegre, pues el perrito, peinadito, French Poodle, pero es un perro que es muerto y está disecado pero es un juguete, ¿sí me entiendes? Entonces sí hay como una diferencia y siempre como un lado como un poco incómodo acerca como de una realidad, ¿no? La ratica que puede ser un juguete y pasa uno y otro, pero es una rata muerta, entonces ¿cómo puede estar jugando con una rata muerta? Hay como cosas ahí como irónicas, pero sí hay más cosas. Hay un video que hice de una réplica de un zorro y que se lo puse para que alimentara a unos perros que están muertos de hambre, entonces están comiéndose ese zorro, pero entonces también hace como referencia a la casa del zorro, que es como una cosa muy inglesa, y pues es un trabajo que yo hice en la maestría, entonces, y que fue en Estados Unidos, entonces como que allá se leía de una manera distinta, pero nuevamente ahí uno ve ese perro y de alguna forma se ve como los diferentes temperamentos de los perros, uno un poco tímido tratando de comer, el perro macho grande que aleja a los demás, pero si tú te fijas todas esas actitudes y todos esos sentimientos son muy humanos también, ¿no? La persona deprimida, acongojada, que no le toca nada de la vida porque, o el que quiere todo y lo tiene todo y ¿sí me entiendes? Entonces esas relaciones del animal nos están hablando de nosotros. Hablabas de esta cosa como de contrariedades, de mixed emotions, como de
bipolaridad constitutiva, por decirlo así, ¿no? Y yo siento que hay mucho de eso también en la manera en que nosotros nos acercamos puntualmente a determinados animales. Uno de ellos es la paloma, ¿no? O sea, no solamente tiene como una carga de, se puede decir, de ambigüedad, sino también de ambivalencia. Entonces yo te preguntaría, les he hecho esta pregunta a todos, si eres más colombofílico o colombofóbico, por decir así, y a final de cuentas también cerrar con la idea de que si te parece un adecuado símbolo de paz. Uh-huh. Pues yo creo que como todo en mi obra yo no me pondría a dar un significado específico, yo lo veo como ambas cosas, lo veo como un animal hermoso, también puede ser un animal muy desagradable, he hecho otras obras con palomas, entonces videos en donde también se ve mucho como el tema de la paloma, en el Bronx, en el Voto Nacional, los nidos de palomas y se como enfoque eso y son fuertes de ver, pero digamos como que no te diría es desagradable, ¿no? Me parece que sí, lo interesante de ese símbolo es que está totalmente abierto, ¿no? A algo idealizado, o sea, la imagen del Espíritu Santo es una paloma, ¿no? Entonces, y el Espíritu Santo es como más idealizado de la transparencia y la trascendencia, pero al mismo tiempo pues la paloma es eso que se está comiendo, la de cosas en el piso, vómito, lo que sea, podría ser la misma paloma haciendo las dos cosas. Y al mismo tiempo, pues así también somos los seres humanos. Podemos tener la cosa más hermosa en la noche estar comiendo vómito en el piso. Entonces, esa es lo como que nos constituye y que nos hace como interesantes y complejos y eso se trata como la búsqueda del día a día, de entendernos, de entender qué estoy haciendo yo. Entonces, eso por ese lado. Y la última pregunta, ¿cuál era? Bueno, en realidad eran las dos, ¿no? Esa contradicción, digamos, o ambivalencia, digamos, del animal y su adecuación o desadecuación con el símbolo sublime de la paz, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que... Sí, si quieres, no sé, añadir alguna cosa más sobre lo que hemos conversado, alguna cosa que se te despertó allí o que se te quedó sin decir. Mm. Un momento de paz. yo siento que tengo demasiado que decir. Ah, mira, otro símbolo. Ajá. Bueno, pues podremos hablar de ese símbolo. Ajá. Que es esa obra que se llama Imperio. Claro, es Rómulo y Remo. Y es Rómulo y Remo. Entonces digamos que pues, es ese imperio, digamos que está esta concepción idealizada de Roma como imperio, y pues es la loba que alimentó a dos huérfanos, pero en este caso reproduje ese símbolo con una perra callejera bogotana. ¿Está disecada la perra? Está disecada la perra. Entonces, digamos como que esta perra es como un símbolo de algo que no es deseado en la sociedad. Un perro callejero alimentándose de pronto de la basura. Pero por otro lado también una perra que es madre y que tiene una dignidad y que saca sus hijos adelante como sea, ¿sí? Y también es un símbolo muy del tercer mundo, ¿no? Uno no ve perros callejeros en los países del primer mundo. Estas vidas paralelas y estos ecosistemas paralelos no controlados dentro de las ciudades son como muy del tercer mundo y es un símbolo muy nuestro, ¿no? Pero bueno, ves esa perra disecada, como con una dignidad muy importante, y abajo están sus hijos hechos en bronce, perfectamente elaborados a partir de este accidente o de pronto situación no deseada. Entonces también tiene como muchas maneras de leerse ese símbolo acerca del tercer mundo, de que sea una perra colombiana. Entonces, pero de una vez nuevamente generando como un nuevo ciclo, ¿no? Es un nuevo comienzo, ¿no? Que es algo que me parece también muy importante en mi obra, y es como mirar elementos históricos, cosas que han estado desde épocas inmemorables, y ver cómo de alguna forma cuando retomamos esos símbolos
podemos reconstruirlos y volver a aprender de ellos. No, pues yo creo que ahí estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Gracias ustedes. por tu tiempo, ha quedado así bravazo, yo creo. Estoy muy contento con lo que he descubierto de tu trabajo. Muchas gracias a ti.